Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bien Buenas usted. noches. Buenas noches, vamos esperando que llegara todo a la mayoría de personas para empezar. Voy a proyectar, creo que cerré el documento, voy a buscarlo, abrirlo y empezar la clase de hoy. Vean, hoy vamos a ver una matriz que yo les he dicho que yo la había diseñado basado en cierta teoría de una especialidad que se llama este, de la Asociación de Cadena de Abastecimiento Americana, la que se llama APEX. Ellos tienen una matriz similar, yo la tropicalicé más para poder seleccionar a los suplidores, no solo subjetivamente, sino ¿cómo se llama? Objetivamente. Entonces, vamos a ver cómo es la matriz que hice para que ustedes vayan y puedan usar el mismo machote. Y lo van tropicalizando con el resto de sus vidas, pueden guardarlo y lo pueden ir tropicalizando a como ustedes quieran ir haciéndolo. La matriz viene a hacer que la selección de mis suplidores sea objetiva, con pesos, números, en vez de ser solamente subjetiva de cuál me cae mejor o olvidarnos de cuál es más barato nada más, ¿verdad? Eh, Eso no es la finalidad de una escogencia superior, al menos que sea algo como, por ejemplo, si ustedes van a, a comprar un servicio sanitario, por ejemplo, un grifo o cualquier cosa de tuberías de la marca, 10 ejemplos para acordarme de la marca y se me olvidó, y bueno. De esa marca, la que es famosa, y van a una ferretería y van a otra, pues es lo mismo, ¿verdad? Si no, el precio es lo que lo va a definir, ¿verdad? A menos que lo encuentren en una ferretería más barata, pero en Iberia, entonces tal vez no sea lo mismo, tiene que ir a salir a traerlo, ¿verdad? Si van a EPA o si van a Lagar, probablemente la definición de sus selecciones superiores vaya a ser el precio. ¿Verdad? Si están construyendo una casa, la selección de suplidor para el cemento, para la base, puede ser meramente el precio, ¿verdad? De la base. Eh, o si te ofrecen el transporte, no hay muchas cosas, pero cuando estás comprando materia prima, repuestos, eh, otras cosas, por ejemplo, inclusive los jabones, inclusive un día de estos andaba con mi mamá haciendo las compras en, ¿cómo se llama? En, este, en un lugar que se llama Ceci Market, ahí por el Walmart de Heredia. La cuestión es que ese lugar es un supermercado chino, hiper grande, súper grande, es un supermercado chino, grandísimo. Y empecé con mi mamá a ver que había muchas cosas sumamente baratas, por ejemplo, el jabón de ropa, pero la marca era como ahí, allí, con Y, allí. Y nos quedamos viendo y nosotros, ¿no la jugamos o no la jugamos, verdad? Porque era muy barato, más que era una bolsa de como de 10 kilos y valía como 4.000 colones. Y yo decía, bueno, mejor compremos otra vez, otro un poquito más caro y todo, pero por lo menos que sea una marca como Sets o Irex o Rinso, ¿verdad? Que no ese que tal vez uno lo echa,
y después saca las camisetas así y se deshacen, ¿verdad? Entonces hay cosas, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado en la selección de suplidores, que no siempre lo más barato puede ser significativamente lo más conveniente. En este caso, probablemente, si yo tuviera, no sé, si yo dirigiera un centro de cuidado para chicos, ancianos, personas con problemas de drogadicción o algo así, por eso uno puede tal vez pensar en usar eso, porque tal vez los recursos son limitados. Pero cuando es en poca cantidad, como para mi mamá, por ejemplo, y para mí, yeah, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a comprar más barato? Ahora, para una empresa, por ejemplo, que te digan, bueno, vamos a usar eh, el papel higiénico, vamos a buscar el superior de papel higiénico, probablemente ahí sí te vayas por precio, ¿verdad? Porque te pueden, las marcas que son para servicios industriales o baños sanitarios industriales, ¿verdad? Pueden ser las marcas más comunes. eh, y ahí sí te vayas por precio. Técnicamente, ¿qué podría hacer? Bueno, el papel higiénico, al menos que trabajen en una empresa muy chiva, se les ponen ahí de doble hoja y toda la mayoría de empresas, papel higiénico normal y toda la cuestión, ¿verdad? No de esos con aroma a manzana, o sea, ¿verdad? Y entonces la selección de suplidor pues no tiene mucha injerencia en otras capacidades técnicas, ¿verdad? O el jabón de manos. Bueno, el jabón de manos es todo un tema, porque el jabón de manos en buena teoría se podría usar cualquiera, ¿verdad? Para una compañía. Solo resulta que una vez, me acuerdo que hubo un problema, porque no me acuerdo en cuál compañía era, si en esta, en otra que yo estaba, porque el jabón de manos que utilizaban irritaba, les daba mucha alergia en la piel a muchas personas. Les ponía la piel como callosas y les picaba mucho el jabón de manos que utilizaba la compañía. Entonces tuvieron que cambiarlo, ¿verdad? Y uno dice, es un jabón de manos, ¿verdad? ¿A quién le va a pasar algo con un jabón de manos? Pues sí. Entonces, en ese término, uno dice, sí, en esa cuestión no necesita mayor selección de suplidores, pero y por esas cositas técnicas podría ser que sí. En todo caso, en todo caso, cuando es materia prima o algo así, pues sí necesitamos otros factores, aparte del precio, que vengan a dictar el valor o el peso o del valor de la selección del suplidor con valores tangibles y objetivos, en vez de solo subjetivos, ¿verdad? Antes, como vimos en la clase pasada, antes los suplidores se escogían un poquito más subjetivamente, ahora van un poquito más amarrados a la parte más objetiva. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, esto es una matriz. ¿Qué es una matriz? Básicamente, aquí hay un criterio, ¿verdad? Eso es un criterio. Eso se llama costo de aterrizaje. Es que es landing cost. Yo metí este archivo en Excel, pero estaba en inglés, y le puse traducir. Y me lo tradujo todo, entonces todavía no sé si va a tener, si va a tener mucha lógica, pero no le va a poner costo de aterrizaje, vamos a ponerle costo de entrega. Y ahí lo vamos a ir arreglando. Entonces, para el costo de entrega, que es el punto uno, lo vamos a dividir en 1.1 en el precio del kit. ¿Qué es el precio del kit? Por ejemplo, si estamos hablando solo una parte, pues vamos a hablar solo una parte. Entonces, el precio del kit sería solo el precio de una parte. Pero si, por ejemplo, hay casos en los que yo evalúo a un suplidor que me va a construir 10 diferentes partes. Entonces, yo agarro los 10 diferentes precios y los sumo como un kit. ¿Por qué razón? Porque puede ser, nos podemos ir en la finta en que tal vez hayan, si los comparamos solo por precio, que hayan cinco muy baratos y cinco muy caros, o diferentes precios. O sea, el suplidor A tenga el producto uno caro, el suplidor B tiene el producto uno más barato. Y decimos, este es más barato. Pero cuando se suman todos, al final el suplidor A, el kit era mucho más barato, por ejemplo. Entonces nos podemos ir en esa finta. Entonces hay que tomar todos los ítems que están cotizando y cotizarlos como uno solo.
¿verdad? A menos que yo quiera decir, no, este me va a dar estos cinco y este me va a dar estos otros cinco. Dividir suplidores, a veces es buena idea, no siempre es buena idea. ¿Verdad? A veces dividir suplidores es perder músculo de negociación, ¿verdad? Una de las ventajas de darle varios ítems al mismo suplidor es el músculo de negociación que uno puede tener, ¿verdad? El volumen, etcétera, etcétera. Las desventajas es que si el suplidor falla, puede fallar en múltiples ítems a la vez, ¿verdad? Entonces hay que sopesar qué tan confiable es el suplidor para darle todo o darle una parte. Por ejemplo, yo tengo un suplidor para moldeo por inyección. Para todos los proyectos nuevos, el suplidor gana. Pero yo le asigné uno grande y a los siguientes empezamos a ver, yo no, vamos a dárselo al segundo mejor porque no le puedo dar todos los, ¿verdad? Y aquí viene a jugar esa frase antigua que dice que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Pues si la canasta se cae, se quiebran todos los huevitos. Esto es exactamente igual. Aquí no tenemos que poner todos nuestros ítems en el mismo suplidor para ningún tipo de consumible, repuesto, etcétera, etcétera. Siempre es bueno tener uno o dos diferentes fuentes de donde comprar. Si no se puede, si no se puede por alguna razón, porque el componente es muy específico y solo ese suplidor lo da, hay que tener muy controlado ese suplidor. Ya lo vamos a ver luego en cómo se controla. Por hoy vamos a ver en cómo lo seleccionamos. No sé si me va a dar tiempo de ver en toda la clase cómo lo seleccionamos, porque es muy larga la lista de definiciones. Es que son todos estos, más todos estos, más todos estos. Son 14 conceptos que vamos a ver. Pero ahí, bueno, vamos a ver. Creo que de poder hacerlo hoy, lo mejor es vamos a hacer un break rápido y luego seguir para no, ¿cómo se llama? Para no terminar tan tarde la clase, porque va a ser muy, bueno, no, va a ser teórico práctico. Ok, entonces el precio del kit es, y nos vamos no lo voy a decir desde aquí, solo lo voy a leer y luego nos vamos a las definiciones. Aquí están las definiciones. Precio del kit, el costo de transporte por kit, el costo de entrega por kit, eh, si tiene un mínimo order quantity, del costo total del aterrizaje. Y aquí es el rango ponderado, por ejemplo. A esta parte, al costo de entrega, le estoy dando un peso de 20%. O sea, de mi decisión, él tiene un peso del 20%. Luego hay otro rubro que se llama costo de la herramienta, el NRE. El NRE se traduce como costo de ingeniería, costo de las herramientas, costo de ingeniería y costo de certificaciones. Voy a quitarle y costos de certificaciones corresponden. ¿Eso qué significa si corresponde? Por ejemplo, yo compro unas baterías que llevan un certificado UL. Hay muchos aparatos eléctricos o componentes eléctricos que llevan certificado UL. Ese certificado UL tiene un costo que ellos tienen que pagar a varias entidades para que se los den. Entonces hay que ver cuál me cobra más barato, por ejemplo. A eso, al costo de las herramientas, el costo de la ingeniería. Este costo de ingeniería, ya lo vamos a ver, es como básicamente cuánto me cuesta a mí que la otra persona me lo haga, valide, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solo tiene un 5%. Entonces, esa es la primera parte de la tabla, que habla solo de costos. La segunda parte de la tabla habla de factores de valor: capacidad técnica, capacidad, confiabilidad, flexibilidad y agilidad, colaboración, calidad, que tiene un
50, no, esos no son 50%, esos son 20, 25. Ah, bueno, sí, son 50 y aquí otro 25 está bien. Usted tiene un 50% de peso y aquí una parte de riesgo, que es logística de entrada y disponibilidad de material, plazo de entrega, plazo de entrega en semanas. Bueno, no, esto es para medir esta 3.2 y la variación de cambio, variación o cambio de precio, ¿verdad? Esto es otro 25%, todo esto suma 100%. Entonces, cuando yo le voy dando puntajes, él va midiendo. Y aquí dice, notas, clasificación uno igual a peor, 5 mejor. O sea, si yo le doy un 1 a un suplidor es malo, si le doy un 5 es muy bueno. Ok, vamos a empezar a leer las definiciones. Precio del kit. Ok, precio de compra por unidad o suma del precio de compra por unidad. Puede ser cada unidad, puede ser cada unidad, cajas, herramienta, requerida para construir una pieza o una unidad de ensamble. Eh, ¿qué quiere decir esto? Lo que les dije. Si yo tengo 10 partes, digamos, yo para hacer un dispositivo ocupo 10 partes y esas son las que estoy cotizando, esas 10 partes yo las tomo como un kit, ¿verdad? Si estoy cotizando solo una parte, pues solo una parte es el kit. Si estoy cotizando dos, pues solo dos, ¿verdad? Si estoy cotizando 20, 30, las tomo todas juntas. Al menos que decida separarlas por alguna razón técnica, ¿verdad? Por alguna razón que, bueno, este suplidor sí las ofrece, este otro suplidor no las ofrece por la naturaleza de su negocio, entonces voy a separar una de la otra, ¿verdad? Pero eso ya va a estar en mi decisión. Usualmente yo recomiendo, pues, ver el kit completo, porque les dije, puede ser que si son 10 ítems, del ítem uno al 5 ustedes lo comparan con otro suplidor, este suplidor B sea más barato. Pero el ítem eh, 6 al 10 este suplidor A sea mucho más barato y las partes de este suplidor A en la segunda, del 6 al 10 son las partes más caras. Entonces, cuando se suma y se hace un neto, el suplidor A sale mucho más barato, ¿verdad? Aunque por las primeras partes pague un poquito más, ¿verdad? Podría decirse, en algunos casos, como les dije, voy a partir el chayote por la mitad, le voy a dar a este 5 y le voy a dar a este otro 5. Podría verse de ese modo, o podría verse también afectada la negociación porque de la parte 6 a la parte 10 te la dieron más barata o te la dieron menor precio porque de la parte uno a la 5 ellos ya lo estaban considerando como parte del negocio. Entonces es como si me quitas estas 5 entonces estas pues ya no te las puedo dejar al mismo precio, ¿verdad? Entonces hay que entender muy bien eso cuando se negocia con los suplidores o se habla con los suplidores. Que te dé muy bien eh, el peso de ellos para esa parte. Vamos a ver, precio del kit, gastos de transporte por kit, costo de herramientas, NRE, eso es esto. Casi aquí no tengo, ok, entonces aquí vamos a meterle más porque no tengo las otras cosas, son costo de transporte por kit, costo de entrega por kit. Sí, estas dos definiciones. Ok, el costo de transporte por kit es, bueno, aquí está cómo se mide, ¿verdad? Aquí medirlo es muy fácil, ¿verdad? Aquí se mide por el precio, ¿verdad?
precio por kit o por unidad. Es decir, ¿cómo lo comparo yo? Bueno, y veo cuánto cuesta, nada más. Cuesta 1.000, 2.000, 2.000 colones, y esa es la unidad de medida. Entonces, así lo mido, no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Ese es el número que me dan. El costo de transporte por kit, pero el costo de transporte por kit, este, este es, ¿cuánto me cuesta a mí? Por ejemplo, cuando yo hago esto, usualmente hago una investigación. Si es un número aparte que ya conozco, entonces logro cotizar. No, si es un número aparte que ya traigo comúnmente, agarro el historial de cuánto me cuesta una carga de eso, veo cuánto viene la carga y lo divido entre esa carga y lo divido entre la cantidad. Por ejemplo, si hay algo que me ha costado, voy a abrir aquí la calculadora. Por ejemplo, si hay algo que me ha costado traerlo, si es algo nuevo, si es algo ya, perdón, que uno utiliza, me ha costado traer $1.000, para hablar en dólares. Y dentro de esa carga, $1.000, yo traje 5.000 unidades, agarro los 1.000 y los divido entre 5.000 y me dice que cada unidad me costó $0.2, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese sería el precio que yo pongo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí el proveedor uno me dice que me cuesta $1 y el costo de transporte es la 0.2. Entonces, el costo de entrega, el costo de entrega total. Porque el costo de transporte es para para las partes conocidas, es lo más fácil. Para las partes conocidas, se toma el costo de entregas anteriores. Esto es si es internacional o si es local y te cobran un costo. Pero si es local y el costo y es gratis, entonces pone cero, obviamente. Para las partes conocidas, se toma el costo de entregas anteriores y se divide por las unidades transportadas. Eso es todo, ¿verdad? Que eso fue lo que yo hice aquí en la calculadora, ¿verdad? Voy de nuevo. Si, por ejemplo, me traer algo desde el suplidor en Estados Unidos hasta Costa Rica, me costó $1.000 y traje 5.000 unidades, me da 0.2. Si lo hago al revés, 5.000 unidades y entre 1.000, no está correcto. No son $5 por unidad. Es el costo de lo que tuve dividido entre la cantidad para que se diluye, ¿verdad? Esto es lo que a mí me cuesta por unidad. Si yo agarro 0.2 unidades, entonces la próxima vez traigo 10.000 unidades. En buena teoría, yo agarro ese 0.2 por 10, traigo 10.000 unidades y me haría dar $2.000 el costo. El doble, ¿verdad? Tendría lógica. Si traigo el doble, me debería costar el doble, ¿verdad? Eso es así sería la lógica. Tal vez no calce, porque tal vez en el mismo embarque de 1.000 se le pueda meter otra caja de otras 10.000 y no aumente mucho el costo, sino que el costo sea 1.300, pero tengo que tener un punto de comparación. En este caso 0.2. En este caso yo le voy a decir a la matriz, y esto me cuesta 0.2. Entonces el costo de entrega por kit es la suma del costo de la parte, suma el costo de la parte más eh, la suma del costo de la parte o la suma del precio del kit. Vamos a ver, suma del precio del kit más el costo por unidad.
Entonces, eso aquí se ve así. Esto más esto me da 1,20, ¿verdad? Si esto cuesta $1, el kit o la parte cuesta $1 y traerlo hasta la puerta de mi empresa, ahora ya para poder utilizarlo me cuesta 0,20 centavos por unidad, ¿verdad? Entonces me da 1,20. Eso, ese costo es un costo de ¿cómo se llama? Ese es el costo de traerlo, ese es el costo completo. Lo vemos en los ejercicios que hicimos en el curso pasado, ¿verdad? Que había que sumar el costo del kit, los seguros y todo eso. Bueno, esto 0,20 ya incluye eso, ya incluye los seguros, ya incluye el costo logístico, el barco, todo, todo, todo. Ahora, dentro de las definiciones, dentro de las definiciones, él me va a decir. ¿Por qué razón? Porque el proveedor B, este proveedor puede estar en China y me cuesta $1,000. El proveedor B puede estar en Estados Unidos, o este proveedor B puede estar en China, me cuesta 0,5 centavos, pero traerlo me cuesta, tal vez me cuesta $3,000. Me equivoqué, Ramín. Este, Traerlo me cuesta $5,000 desde China. Entonces agarro los $5,000, le entre 5,000 unidades que trabajan en esa parte, ¿verdad? Me da $1, costo por unidad. Entonces aquí el costo me da $1. Vea cómo me sale más caro traerlo de China, aunque la parte valga lo mismo. ¿Ves cómo puede ser cómo puede ser una cáscara de banano a la hora de comparar los costos, ¿verdad? De hacer los costos? Ahora, yo estoy hablando de 5,000. Aquí yo lo único que hago, pongo 5,000. Esto es bueno, es que aquí tengo el kit. Aquí pongo 5,000. Yo lo puse para que multiplicara aquí, aparte. Entonces, aquí estoy diciendo que, por ejemplo, traer 5,000 piezas desde el proveedor A me cuestan $6,000. Traer 5,000 piezas del suppliidor B me cuestan $7,500, aunque el precio por el kit o precio por parte sea más barato. Pero muchas veces por logística puede ser más caro. Entonces, yo tengo que saber este costo. ¿Por qué tengo que saber este costo? Porque, sí, vean, al final. En mis libros yo voy a pagar 0,5, muy bien, ¿verdad? Te están diciendo, te van a felicitar y te van a decir, man, buen negocio, estás pagando la mitad. Pero en mis costos operacionales, que también cuentan al final, yo estoy pagando 30 centavos de más por cada unidad, ¿verdad? Y si utilizo muchas, si utilizo 100 unidades, no es nada, ¿verdad? No hay problema, pero si utilizo 1 millón de unidades, 2 millones de unidades. Por ejemplo, aquí yo utilizo 1 millón de unidades de cada cosa por mes, por semana. Yo utilizo 4 millones al mes. Ahí ya 30 centavos hacen mucha diferencia. Ahora, si se entiende el punto de por qué para el precio se tiene que calcular el precio entregado. Costo total de, el costo total de entrega. Si queda claro por qué esto es muy importante saberlo. Ahora, perdón. Esto es cuando es algo conocido. Cuando es algo desconocido, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo calcularían el costo del transporte? ¿Por kit o por unidad? Digamos, como sea que lo hagan. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué se les ocurre hacer? Tal vez como decirle al proveedor que nos incluye ya toda la información. Yo no tengo un historial, porque si él ya tiene como cotizaciones o mueve
esas cantidades, pueda tener como información. Muy bien, eso puede ser una muy buena opción. Excelente. ¿Qué más se les ocurre? Yéndose bajo esa misma línea, yéndose bajo esa misma línea, ¿qué podrían hacer más? Por ejemplo, ¿qué le pueden pedir al suplidor? Yéndose bajo esa misma línea del suplidor, ¿qué le pueden pedir, por ejemplo? Sí, porque es un producto nuevo, nunca lo han... Me pasa mucho porque yo trabajo en la parte que desarrolla productos nuevos. Entonces son productos que nunca hemos movido, ¿verdad? Y que tal vez son suplidores de locaciones donde nunca hemos transportado, entonces no tenemos como historial, ¿verdad? A mí se me ocurrió una forma para darle un costo parecido. ¿Cómo creen ustedes que lo podrían hacer también? Vamos a ponernos a pensar para que no se duerman escuchando. Me dicen, vamos pensando, chicos, vamos armando un muñeco para cotizar. Es más, y se los pongo así, para que también vaya pensando, para cotizar, traer una parte en transporte, por ejemplo, cuando no es local. Pensamos cuando no es local, que son los casos más complejos. Cuando no es local, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que saber para poder cotizar cuánto costaría el transporte de esa parte? Ustedes que llevan los cursos de logística ¿Qué también. manera lo vamos a traer, no? Bueno, sí, ¿cómo lo vamos a traer? ¿Por aire o por mar? ¿O por terrestre si es en América, ¿verdad? Pero igual que necesitan saber, ¿verdad? ¿Qué son los datos que necesitan saber para empezar esa cotización? ¿Y quién es mi proveedor? Necesito fiabilidad del proveedor y saber si cuenta con el inventario que yo necesito para poder trabajar con él. No, no, vamos a ver, estoy hablando solo de calcular el costo de transporte, solo eso. Solo quiero calcular el costo de transporte por unidad. Tal vez el tiempo de entrega, bueno, cuánto duraría, digamos, por aire o por mar o terrestre o así. Ujú, pero ocupamos, eso está bien, se mide después, pero ahorita ocupamos a ver cuánto cuesta El por unidad. Incoterm. El Incoterm es Ujú. muy bien, el Incoterm y sigamos bajo la línea que dijiste antes, Sharon, de preguntarle al suplidor. Yo le pregunto al suplidor, pero ¿qué le pregunto? ¿Qué creen que le deben de preguntar para una parte que nunca en su vida han movido y que nunca en su vida han visto ni tocado ni nada? ¿Qué es lo que le deberían preguntar al suplidor, por ejemplo? Y tal vez considerando que hay un MOQ, y Ujú, cuál es el costo, ¿verdad? Por esas unidades, no ujú. sé si hay como un fee de expedite, como todo lo que uno tal vez vaya a contemplar a futuro para poder tener esas partes a tiempo, en costos. Sí. No, muy bien, pero no el costo de la parte. El costo de la parte Ah, él ya te lo dio. Lo ujú. que, lo que no sabemos, cuánto me cuesta traerlo. Esto no lo sé. Cuánto me cuesta traerlo, porque es una parte que nunca en la vida he traído, ¿verdad? En el caso anterior yo les hablé de algo que ya conocía yo, cuánto costaba traerlo, que tenía un parámetro para medirlo, ¿verdad? Ahora no sé cuánto cuesta traerlo, no conozco la parte. El suplidor yo le envié, el suplidor me cotizó la parte, él sabe cosas, características de la parte o del número de parte o de lo que sea que yo esté comprando que yo no. ¿Qué información me puede dar el suplidor para yo ir con mi superior logístico y poder cotizar eso? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Tal vez pesos, dimensiones y volumen de la carga. Eso es todo, ¿verdad? Voy a pedirle cuánto es el peso y la dimensión y volumen de lo que sea que yo quiero traer.
para poder compararlo. Y me voy donde el suplidor A y el suplidor B y me dicen, y ya me dan los pesos y dimensiones y eso hago yo. Eso justo hago yo y yo les digo, mira, ¿cuánto pesa esto? Y en una caja, ¿cuántos pueden caber? ¿Cuántos pueden alcanzar? Y ellos me responden, ¿verdad? Y me da un estimado. Mira, calculamos que en la dimensión por caja van tantos. Entonces me dan la dimensión de la caja y yo calculo cuántas cajas deberían traerse o el tamaño de un pallet. Decido si es aéreo o marítimo y me voy donde los suplidores y le digo, este suplidor va a producir en punto A, les doy la dirección, les doy los pesos y las dimensiones teóricas que tengo y les digo que me coticen cuánto me costaría estar entregado en una planta. A partir de esa cotización, yo ya sé cuánto cuesta, agarro la cotización y la divido entre la cantidad que viene en ese cargamento teórico y vuelvo a sacar el costo por transporte. Eso les va a pasar miles de veces, porque hay miles de veces que hay cosas que se están comprando nuevas que no tienen la menor idea cuánto cuesta. O sea, cuánto cuesta traerlo. No tienen la menor idea cuánto cuesta traerlo, no tienen ni la menor idea de qué es, cómo luce, el tamaño y es más, no sabemos muchas veces ni cuántos cae por caja, ¿verdad? Hay unos que pueden decir, hay unos que pueden decir que en una cajita me pueden traer 10.000. Hay otros que en una caja me mandan 100 por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cuánto me costará por lo menos una semana de inventario? O lo que yo quiera tener de inventario ese suplidor, 4 semanas, ¿verdad? Si me caben 100 y yo hago 1.000 por semana, ¿verdad? Entonces voy a agarrar y voy a decir, ocupo saber si son 100 cajas, son 4.000 unidades por mes, dividido entre 100 cajas, que es lo que tengo que traer, son 40 cajas. Y preguntar, esas 40 cajas pueden ir en una tarima. Uno con el alto teórico puede saber si pueden ir en una tarima. Uno mismo puede dibujar la tarima y saber si caben a lo ancho y a lo alto, ¿verdad? Entonces, decir, eso es una tarima. Entonces, el tamaño de la tarima va a ser las 40 cajas para arriba en estiva y 40 cajas. Vamos a ver, hay que ponerse un poco creativos, ¿sí? Con datos lógicos, obviamente, ¿verdad? Pero y si hay que entender, o preguntar al suplidor cuánto, dígame el volumen de una tarima y cuánto extrae, y que él se haga cargo de eso. Entonces el suplidor sea lo suficientemente inteligente. Entonces, así, así es como logramos costo total entre, así es como logramos hacer este costo. Porque no es lo mismo, o sea, y si son suplidores locales es más fácil, porque no les pregunta. ¿El transporte es gratis, sí o no? Sí, no. No, cuesta tanto por tarima. Ah, bueno, entonces ya calculas por una tarima. Entonces, si uno es gratis, le pones cero y si el otro tiene costo, le pones el costo. Hay unos suplidores en Costa Rica, muchos cuando están en régimen de zona franca que tienen que pagar un DUA. Entonces, un DUA cuesta entre 100 y $200. Entonces, te dicen, esto es gratis, pero, ¿verdad? Un suplidor que está fuera del régimen te cotiza un poquito más caro, pero no hay que pagar DUAs. Y ya cuando el otro que está dentro del régimen de zona franca te cotiza un poco más barato, pero le metes el costo del DUA, ya el costo por parte sale un poco más caro. Y el costo por parte siempre, 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 siempre va a mover la aguja. ¿Por qué razón? Porque en el indicador puede decir, pues, hay indicadores que dicen, sí, yo se estás pagando mucho menos por esta parte, ¿verdad? Lo estás trayendo de China en vez de comprarlo aquí local. Pero en transporte estamos gastando tanto más. Y si lo dividimos entre la cantidad de unidades que trajiste, al final te sale más caro traerlo de allá. O te sale parecido. En este caso, en este ejemplo, yo estoy siendo un poco más drástico y estoy diciendo que sale mucho más caro. ¿Qué tanto más caro? Un 20%. Un
20% más caro. ¿Y por qué yo hago, por qué? Porque le pongo en el rango ponderado, yo digo, bueno, míralo así, al que es más barato le pongo un 5. Entonces aquí el más barato es este, ¿verdad? Estos dos. Entonces a este yo le pongo 5. Dice, ahora sí, al que es más barato le pongo la nota más alta. Al que me esfuerce. Ahora sí, si está en el rango más barato más 1 a 20%, aquí es en el rango del más barato más 1 al 20%, le doy un 4. En este caso está dentro del 20%, del 1 al 20%, entonces a este otro yo le doy un 4, ¿verdad? Si estuviera en el rango del más barato, del 21 al 40%, le pongo un 3. Por ejemplo, si aquí fuera 25, aquí le pongo un 3 al segundo o al tercero, y así me los voy llevando, ¿verdad? Porque entonces le estoy diciendo, no estoy diciendo, este 5, entonces si este 5, ¿cuánto va a ser este? No va a ser 4, no necesariamente, en este caso sí, porque está en un rango de diferencia de un 20% del costo. Pero si estoy en un rango de diferencia del 40% del costo, la misma matriz me dice, hey, hay que ponerle un 3 porque está dentro del 21 el 40%. O si está entre 41 y 60%, póngale un 2. ¿Por qué razón? Porque eso quiere decir qué tan barato está contra el otro, ¿verdad? Y esto ya te da una medición. Ya te empieza a dar una medición. Este te empieza a dar un 1 y este te empieza a dar un 0,8, que es lo que terminamos midiendo al final. Cuánto suma la ponderación? ¿Qué es la ponderación? Que todo esto sumado es un 20% del 100% de mis criterios, ¿verdad? Y al ponerle yo aquí, al hacer toda esta suma, yo estoy diciendo, este es el más barato, ¿verdad? A ese le pongo el 5, ese se gana el 5. Pero a los que no son más baratos, vamos poniéndole los otros datos para que también les vaya dando peso, ¿verdad? No se le puede poner 5 y 5 a menos que tengan el mismo precio. Si hay dos y tienen el mismo precio, entonces a ambos le tengo que poner el mismo peso, ¿verdad? 5 y 5. Y porque los dos son los más baratos. Ahora, ¿alguna pregunta de esto? Tal vez al inicio puede ser un poco confuso. Al final vamos a hacer un ejercicio donde les voy a dar un caso de dos suplidores y ustedes van a llenar al final del curso, la última clase. O se los dejo como tarea también. ¿Tienen alguna duda de algo de esto? Pero ahorita no. ¿Ok? No, momento no, profe. Ok. Vamos al siguiente rubro. Entonces ya llenamos el primer rubro. Vamos al siguiente rubro que dice el costo de las herramientas. Entonces, son herramientas de moldeo, validaciones del proveedor, accesorios necesarios para los moldes o máquinas, o lo que sea, certificaciones específicas de calidad y componentes electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije, para los componentes electrónicos hay que pagarles una revisión UL y eso cuesta dinero. O hay que pagar ciertas certificaciones que cuestan dinero, no son gratis. O los costos de NRE es el costo de la validación en el proveedor. Por ejemplo, el proveedor dice, sí, es que en horas ingeniero, ¿verdad? En horas ingeniero se me van, en horas de ingeniería. Uno puede decir, se me van 20.000 y el otro puede decir, no, en horas de ingeniería yo solo voy a gastar 5.000, ¿verdad? Puede ser que uno sea más barato, o puede ser que simplemente hay un costo estándar de ellos. O el otro sí dice, no, yo calculo que en eso sean 100 horas y entonces son $20.000. Entonces eso aplica. Y aplica también, bueno, también voy a hacer un tool
una herramienta que es para acelerar el proceso y para poder darte el volumen, entonces eso me cuesta otros $1,000, o 2,000, o 3,000, o $100,000, ¿verdad? Que llegaba a ver, y llegué a tener cotizaciones de superiores que llegamos hasta el $1,000,000 en herramientas. Eh, y así empezamos a ver. Entonces, eso igual se suma, ¿verdad? Eso igual se suma y aquí se le pone, por ejemplo, el más barato se le pone 5 y de nuevo, si hay una diferencia en el monto, aquí se pone el monto, digamos. Si uno me cotizó $25,000 y el otro me cotizó $50,000, y la diferencia es del 100%. La diferencia en este caso, por ejemplo, es del 20%. Esto me cotizó en 25 y esto en $45,000. Es un 80%. Entonces yo vengo aquí y busco el rango. Dice, si está en el rango más barato, más 61% en adelante, ¿verdad? Entonces hay que ponerle uno. Entonces a este le pongo 5 y a este le pongo uno, por ejemplo, por darles un ejemplo. Entonces, en el costo acumulado por rango ponderado, este suplidor va ganando. Entre más alto esta ponderación o este número, es mejor selección, ¿verdad? Tiene más características. Bueno, recuerden que el 5 es el más alto, el uno es el más bajo. Entonces, en este caso, en esta parte, por ejemplo, el proveedor A ganó. Entonces, esa parte ya la tengo completa. Ahora, vamos a ver la matriz. Y dice factores de valor. Bueno, aquí está viene qué es el costo de transporte, costos de envío, importación, aduanas y aranceles. Aquí muy importante, se me olvidó decirles, la fuente donde yo saco la información. Aquí es toda esta información, se saca, enviar preguntas en el proceso. Es enviar preguntas en el proceso de cotización. En el proceso de cotización yo pregunto por el precio, pregunto por el peso, dimensiones, todo esto lo voy preguntando, pero aquí pregunto por las herramientas de moldeo, todo esto lo pregunto al suplidor, ¿verdad? Esta es la fuente de la información para poder definir estas partes de acá. Ahora, viene el costo de transporte. Ahora, el costo de transporte ya lo hemos visto, ¿verdad? No es interno. Yo puse aquí interno porque el costo de transporte nosotros en muchas lo podríamos saber. Y, con, y lo puse interno porque eso lo hacemos nosotros. A menos que el superior se haga cargo del transporte, entonces le preguntamos a él, bueno, ¿cuánto es el costo de la parte y ya cuánto hay transporte, ¿verdad? Sería mucho más fácil. Sería la parte más fácil. Ok, vamos a los otros rubros. Dice capacidad técnica. La capacidad de una empresa u organización para adquirir nuevas tecnologías y recursos técnicos para prácticas y procesos de investigación y desarrollo. Esto es, eh, qué tan bueno es una organización, qué tan buena es una organización para poder adquirir nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, y eso se puede preguntar, eso aquí yo puse de dónde se saca. Bueno, se puede sacar interno, si se conoce, o del equipo técnico. ¿Qué es el equipo técnico? Que puede hacer preguntas específicas a la empresa para saber si, por ejemplo, si tienen máquinas las nuevas, si están en proceso de expansión o en proceso de modernización de las máquinas, del software, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué razón?
de la capacidad técnica, porque probablemente yo voy a ocupar que ellos me ayuden, usualmente cuando estoy cotizando en la parte nueva, voy a ocupar que ellos me ayuden a llenar esa parte nueva, ¿verdad? A desarrollarla, a ver que, digamos, si yo la dibujé, ellos pueden decir, no, es que tu dibujo está mal, esta parte, el diámetro está mal, este diámetro no se puede hacer. Pasa muchísimo cuando se desarrolla una parte. Se dibuja y a la hora de ir a manufacturarla y replicarla, empieza que la parte o no funciona o tiene problemas de dimensiones diferentes. O las dimensiones que estamos poniendo no son viables. O el equipo no las puede dar. O dice, bueno, por aquí esa parte se va a arrojar. Pasa mucho eso. Te pueden decir, no, mira, por ahí eso se va a quebrar. Dependiendo de la parte, por ahí se va a quebrar. O, por ejemplo, si es un empaque, ese empaque así como está, no te va a sellar bien y te va a dar problemas de fugas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Entonces, hay que evaluar. Tal vez no tanto el comprador, porque el comprador no tiene tanta experiencia en eso, pero sí pero sí, ¿cómo se llama? La parte técnica que está cotizando el equipo y así, pues sí pudiera evaluar esa parte. ¿Cierto? No, sí, ellos tienen el expertise técnico o no. Entonces, no, me voy aquí a capacidad técnica y yo le puse un peso del 10%. Para mí es un peso muy grande. Entonces, ¿cómo se mide? Ah, bueno, esto me lo da el equipo técnico. Por ejemplo, si el suplidor tiene, si el suplidor tiene capacidad técnica buena, pero aquí sí es si tiene capacidad técnica o no, que es un 5. Si este también tiene, aquí son 5. Si este, por ejemplo, tiene mayor capacidad técnica, que no tiene un rango para variación, pero si este tiene mayor capacidad técnica que este, pues no los puedo medir igual, sino simplemente lo voy bajando un grado, en este caso, en este rubro específico, ¿verdad? Si están igual, pues, o si ambos no tienen, entonces le bajamos un grado, ¿verdad? Solo para mostrar que ambos no tienen, pero que están igual, pero que están igual dentro de la investigación. Vamos con el rubro de capacidad. Un segundito. La capacidad de un sistema o recurso para producir. Bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Esa es la explicación del concepto. Capacidad se refiere a la capacidad de un sistema o recurso para producir una cantidad de resultado en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Yo quiero ver si el suplidor puede hacerme a mí una cantidad X en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pregunta al proveedor cuál es su capacidad instalada. La capacidad instalada es un concepto que deberían aprenderse. Es la capacidad que yo tengo ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo antes hacía muebles, yo antes hacía muebles de todo tipo, camarotes, espejos, de todo tipo de muebles de madera. Me gustaba, era mi hobby. Entonces a mí me decían, por ejemplo, usted puede hacer. Yo sabía que mi capacidad instalada era un mueble por fin de semana. Yo duraba un fin de semana haciendo un mueble. Entonces esa era mi capacidad instalada. Si alguien me decía, y la gente me empezó a pedir muebles, como yo se los vendía al costo, casi que lo hacía solo ¿cómo se llama? Por hobby. Entonces mi capacidad instalada era un mueble por fin de semana. Entonces si alguien me pedía dos muebles, yo ya no tenía capacidad. Tenía que esperarse un fin de semana más. Entonces, ese fin de semana no, al siguiente sí se lo puedo hacer. O si eran un mueble muy grandes, yo tenía que calcular, no, ese mueble me va a tomar a mí 3 fines de semana hacerlo. Entonces, tienes que esperarte. Pero yo sabía mi capacidad instalada, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaba si alguien me pedía
dos personas me pedían un mueble para el mismo fin de semana y a las dos les decía que sí, a las dos le iba a quedar mal. No iba a terminar ni uno ni el otro. Entonces, em, el suplidor tiene que saber cuántas partes puede hacer. Por ejemplo, inclusive yo, que era todo, bueno, era más sencillo medir, ¿verdad? Porque era una sola persona. Pero un suplidor, que era un suplidor, ¿verdad? Tiene que saber cuánto puede producir. Y él tiene que saber a cómo está su capacidad actual. De hecho, la capacidad es algo que se mide en producción, ¿verdad? Y se dice que tiene que estar entre el 85% máximo. Y ya, porque ya aparte de ahí empiezan a haber muchos errores en producción. Cuando se está al 100% de capacidad, empieza a haber muchos errores en producción. Entonces, pregunta al proveedor cuál es su capacidad instalada disponible actual para soportar el bien o servicio cotizado y qué restricciones pueden existir sobre volúmenes diferentes a los establecidos. Es decir, ahorita yo estoy cotizando comprarle 10.000 unidades al año. ¿Qué pasaría si yo le tuviera que comprar 20.000? ¿Todavía tiene la capacidad? No, sí o no, ¿verdad? O no, ¿verdad? ¿Y qué haría? ¿Verdad? Yo en un superior le dije, "Man, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿Vos tenés capacidad?" Me dice, ahorita no, pero estoy duplicando, estoy replicando el cuarto de máquinas que ya tengo, lo voy a replicar, entonces voy a tener el doble de capacidad en un año yo. Eso es suficiente para mí. Entonces, ¿cómo se mide? Esas son las variables de clasificación de capacidad y criterios de orden de victoria, o sea, de quién gana o no. Esto se lee así. Las- Primero, instalaciones o espacio disponible. Eso es el primer criterio de gane. Por ejemplo, el que tenga mayor capacidad o espacio disponible va por encima del que tenga mayor disponibilidad de prensa o en la máquina o recurso, ¿verdad? Y este está por encima del recurso humano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ese es el primer criterio de victoria o desempate, ¿verdad? Vamos a poner aquí orden de desempate. Es el que tiene mayor espacio disponible. Entonces, si el suplidor A tiene un 85% de capacidad y el suplidor B tiene un 90% de capacidad, ¿cuál de los dos va ganando? Tiene más capacidad, ¿no? Sí, que tiene más capacidad, exacto. ¿Cuál de los dos es? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Perdón. El suplidor A tiene 85% de capacidad instalada. O sea, tiene copado el 85% de su capacidad instalada. El superior B tiene ocupado el 90% de su capacidad instalada. ¿Cuál de los dos ganaría en ese caso? ¿O tendría la mayor calificación? El primero, ¿no? Sí, el primero. Le sobra 15% todavía, el otro solo le sobra 10%. Ahora, ambos suplidores tienen el 85% de capacidad instalada. En disponibilidad de máquinas y prensas, uno tiene la disponibilidad de máquinas del 50%. Eso usualmente se mide en porcentajes, son indicadores en porcentajes, son ratios, como se llama. Ambos ahorita tienen el 85%, pero tienen en la máquina el primero tiene disponibilidad de prensa, tiene 50% de disponibilidad y el segundo tiene solo un 30% de disponibilidad. ¿Cuál va ganando? En el primer criterio están empatados.
En el segundo, uno tiene un 50% de disponibilidad y el segundo tiene un 30% de disponibilidad. ¿Cuál va ganando? Y yo lo mediría tal vez por el tiempo de entrega, ¿no? No, por disponibilidad se mide. Disponibilidad, Em, el que tiene mayor disponibilidad. el que tiene mayor disponibilidad, que es el primero, que es el de 50. Ok. Entonces, aquí ambos van empatados. Aquí otra vez ambos salieron empatados. Esta, la parte de recursos humanos, lo que dice es el último criterio de desempate, ¿verdad? Conseguir recursos humanos es más sencillo. ¿Por qué está de tercero? Inclusive en este orden. Primero, porque ampliar las instalaciones para tener más espacio disponible es lo más complejo. O sea, ampliar un edificio, eh, ampliar, construir, hacer espacio, es lo más difícil de estas tres. Porque las máquinas se pueden comprar, instalar y validar si hubiera espacio, ¿verdad? Pero si no hay espacio, hay que ver si se puede hacer espacio, si se tiene que buscar una planta más grande, etcétera, etcétera. Entonces, esta la más compleja, es por eso que el que tiene mayor disponibilidad aquí ya va ganando. Esta es compleja porque la máquina es más cara, la inversión es más cara, la validación es más caro. Y la menos compleja, la de recursos humanos, ¿verdad? Porque la persona se puede contratar más rápido, se puede entrenar más rápido o se puede subcontratar, ¿verdad? Por eso es que van en ese orden. Y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, el proveedor de moldeo A tiene una capacidad instalada disponible del 10%, pero cuenta con todo el personal necesario para la fabricación y validación del molde, mientras que el proveedor B tiene una capacidad instalada disponible del 90%, pero no cuenta con el personal necesario para la fabricación y validación de herramientas. El proveedor B obtendrá una mejor puntuación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el proveedor B tiene una mejor puntuación? Y yéndonos aquí arriba. De nuevo, Porque tiene, dime, bueno, el criterio uno, que era el espacio disponible, es el que más capacidad tiene. ajá, Y lo otro, que es lo secundario, pues lo puede conseguir. que es el recurso humano, que está en tercero. Correcto. Ujú. Ajá. Entonces, en este caso, el proveedor B tendrá una mejor puntuación. ¿Cómo consigo esa información? Bueno, envío la pregunta en el proceso de cotización. Yo al suplidor le pregunto, al suplidor les envío un cuestionario ahí que yo tengo, que es con todo esto para saber toda esa información, para que ellos me lo respondan. Ellos me dicen, bueno, ahorita tengo tanta capacidad, ahorita así. Entonces yo me voy aquí a capacidad y vuelvo. Si aquí en este caso decía que el superior B tendría una mejor puntuación, vamos a seguir ese ejemplo. Entonces aquí la capacidad este va a tener 4, este va a tener 5. Ahora, si este tiene muchísima más capacidad, podría yo empezar a bajar esto en relación a la capacidad que este tiene, dependiendo. Ahora, si aquel está copado, como en este caso, podría ser un poco más, la diferencia podría ser un poco mayor, podría ser a 3 o a 2, ¿verdad? Aquí se podría inclusive desarrollar algo similar a esto que está aquí arriba. Por ejemplo, voy a llevarme a ese punto a ver si tal vez lo desarrollo. Pero en este caso nada más, este tiene mejor puntuación que este otro. A este le va a poner un 5, a este le va a poner un 4. Confiabilidad. Primero, ¿qué es el- confiabilidad? ¿Qué es la confiabilidad? La probabilidad de que un producto realice su función especificada bajo condiciones prescritas, sin fallas durante un periodo determinado.
es un parámetro de diseño que puede incluirse en la declaración de requisitos, ¿verdad? Entonces, la confiabilidad es que el suplidor haga o replique la parte como está en el dibujo, ¿verdad? Entonces, si el suplidor replica la parte como está en el dibujo, eso da una mayor confiabilidad en la parte en diseño técnico, en el factor o en el criterio técnico del suplidor. Entonces, dicen que para nuevos proveedores, ¿verdad? Cuando son nuevos proveedores, verifique año de actividad, o aquí vamos a cambiar año de actividad en el mercado. O sea, qué tanto tiempo tienen en el mercado? ¿Cuáles son sus clientes actuales? ¿Tiene presencia internacional? ¿Diferentes instalaciones que pueden fabricar la misma pieza? Y, o verificar si los proveedores existentes presentan problemas de disponibilidad, calidad, restricciones en la producción o retrasos en proyectos pendientes, pasados, actuales, puntuación de desempeño del proveedor desde el inicio o disponibilidad de datos. Esto que ver cómo lo tradujo. En caso afirmativo, verifique si se solucionaron correctamente y reciba la retroalimentación de la cadena de suministro, el equipo de calidad de ingeniería de los proveedores. ¿Qué significa esto? Entonces, para suplidores nuevos hay que hacer ciertas preguntas, ¿verdad? Hay que ver si el proveedor tiene, por ejemplo, aquí y aquí dice cómo medirlo. Si el proveedor tiene eh, años en el negocio, más de 10 años, si es así, es un 2. Si no, se le pone un 1. Entonces aquí te está diciendo, bueno, el suplidor, eh, si yo hoy le pregunto por, ¿verdad? Años si el suplidor es nuevo, ¿verdad? Cuando el suplidor es nuevo, si el suplidor tiene, para eso desarrolla confiabilidad, la cantidad de experiencia que tengo, ¿verdad? Si el proveedor tiene en el negocio más de 10 años, le pongo un 2. Si no, le pongo un 1. Entonces, por ejemplo, si el suplidor A tiene más de 10 años en confiabilidad, aquí va un 2, por ejemplo. Aquí yo lo marco con un 2 y si no, tiene que ser 1. Si es de 2 años o menos, es 0. Esto así. 2, si no 1. Si es de 2 años o menos, hay que ponerle 0. O sea, si es un negocio muy nuevo, se le pone 0. Porque todavía no se puede decir que tiene confiabilidad. Si el puntaje de desempeño del proveedor, esto así. Sí, en el desempeño del proveedor, ¿verdad? Si es un proveedor, si es un proveedor que ya sea, que no es nuevo, si el promedio es verde, es que nosotros lo calificamos por colores, ¿verdad? Si el promedio es verde, se le pone un 2. Si el promedio es amarillo, quiere decir que está en libertad condicional, así se llama, va 1. Si el promedio es rojo, es igual a 0. Y si es nuevo, es igual a 1. Es decir, si el suplidor es completamente nuevo, como no tiene evaluaciones de desempeño, se le pone 1. Pues en este caso decir que si tiene más de 10 años y es nuevo, entonces lo voy a poner aquí 1. Listo. Entonces aquí ya llevo 2, 3 y eran 5. Aquí, si hay diferentes instalaciones que pueden construir la misma pieza, 1, si no 0. Digamos que aquí el superior solo tiene una fábrica, entonces le pongo 0. Entonces, ¿cuál sería el número que pondría en esa casilla para el superior A, por ejemplo? Voy a marcarlos en amarillo, para que se entienda mejor.
aquí, a nuevo, y no tiene. ¿Cuál sería el número que al suplidor A que le tengo que poner en la casilla? Aquí ya lo estoy diciendo, y aquí lo estoy pasando de subjetivo a completamente objetivo. 3. Ujú. Bien, sí, dos. Aquí hay uno y aquí hay cero. Sería tres. Entonces en esta matriz, a ese suplidor, yo le pongo tres. Me voy al otro suplidor. Este suplidor tiene más de 10 años de negocio y le pongo dos. Y resulta que ese suplidor no es nuevo. Suplidor no es nuevo. Y en promedio ha venido teniendo verde. O sea, siempre sale muy bien. Y tiene una planta en Costa Rica y tiene otra planta en México. Entonces, uno. Tiene diferentes instalaciones que pueden construir la misma pieza, entonces le pongo uno. ¿Cuánto le daría ese suplidor? Ese sería 5. Ese sería cinco. Exactamente. ¿Sí entendieron esta parte? ¿Cómo leerlo? Igual esto yo lo tropicalicé. Esto yo lo tropicalicé a nosotros, ¿verdad? Esto se puede tropicalizar a como ustedes quieran, ¿verdad? Pero esto es una guía de cómo pasar un rubro de confiabilidad, un rubro de capacidad y confiabilidad de algo subjetivo a algo sumamente objetivo. O sea que yo le puedo dar un número y pueda poner criterios que ganan más que otros. Por ejemplo, los años en el negocio para nosotros es muy importante porque nos ha demostrado que el que tiene más años en el negocio, usualmente no solo es una empresa más estable, sino que tiene mayor experiencia en hacer el. No quiere decir que el que tenga un año en el negocio es malo, pero puede, puede no ser, ¿verdad? Porque todavía no ha demostrado a lo largo del tiempo ser consistente, entonces puede no ser tan buenísimo, ¿verdad? Eh, chicos, volvamos a las 8 y seguimos con nosotros. ¿Ven? Ok, Y chicos, están por ahí. Ya volvimos. sí, Ok. Que vamos a ver ahora lo que es la medición de flexibilidad y agilidad. Ok, vamos a ver con este otro cuadro de flexibilidad y agilidad. Ya vamos a pasar por estos, vamos por acá. La capacidad del sistema de fabricación para responder rápidamente en términos de alcance y tiempo a cambios externos o internos. El atributo de agilidad describe la capacidad de responder a influencias externas, la capacidad y la velocidad del cambio. Las influencias externas incluyen aumentos o disminuciones imprevistos de la demanda, cierre de proveedores o socios, desastres naturales, actos de ciberterrorismo, disponibilidad de recursos financieros, economía y problemas laborales. Diferentes programas de apoyo a inventario para el aumento y disminución de la demanda. Eso es lo que hay que preguntarle al suplidor. Tiene diferentes programas de apoyo a inventario para aumento y disminución de la o por aumento o disminución de la demanda. Eso significa que si tiene, digamos, si puede tener stock, si puede tener
si puede tener inventario extra para nosotros o materia prima, o puede tener inventario en consignación, muchas cosas. Y se le pregunta si tiene un plan de continuidad para el negocio. Si tiene un plan de continuidad, se ve esta parte, ¿verdad? Que son, en el plan de continuidad, no sé si yo les había contado la semana pasada que cuando vino la pandemia, la mayoría de el plan de continuidad se llama BSP, Business Continuity Plan, que la mayoría de empresas lo tenían, pero no tenían mapeado una pandemia. Entonces, la mayoría de empresas les costó mucho porque perdieron mucho inventario y les costó mucho levantar inventario. Ahora, todo esto es la definición de lo que estamos buscando con medir flexibilidad y agilidad. Estas son las preguntas que usualmente le haríamos al suplidor en ese momento. Entonces, aquí dice enviar preguntas en el proceso de cotización. Cuando yo hago eso, yo digo, si el proveedor cuenta con el BCP, que es el Business Continuity Plan, lo voy a poner aquí, Business Continuity Plan, o plan de continuidad de negocio. Entonces, si lo tienen, se le pone un 2. Si lo tiene actualmente construido, si lo tiene actualmente en construcción, 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 se le pone un 1. Si no lo tiene, un 0. ¿Ok? Entonces, ahora, aquí, este y otro. Ahora, en salud financiera, ¿verdad? Porque ocupamos que tenga eh, salud financiera para la flexibilidad y agilidad y para las respuestas externas, como aumentos o disminuciones y precios de la demanda, cierre de proveedores o socios, desastres naturales, disponibilidad de recursos financieros. Entonces medimos la salud financiera. Aquí en salud financiera, aquí es si provee, como te digo, les digo, lo trabajo Google. Si provee información comprobable, se le pone un 2 y no 0. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo a los superiores les pregunto, ¿no? ¿Ustedes tienen plata? Básicamente. Muchos superiores, los superiores me dicen, yo facturo 2 billones al año. Sí, está fundido en plata. ¿Verdad? O me dicen, o hay a unas empresas que son públicas, entonces tienen los estados financieros públicos, entonces uno puede ver si la cantidad de facturación, si hacen tanto dinero en ganancias, etcétera, etcétera. Si ellos proveen información comprobable, se le pone el 2. Si ellos no dicen, no, la información financiera es confidencial, se les pone un 0, porque realmente entonces no sabemos si es confiable o no, si tiene plata o no. Y los programas de abastecimiento es como esto, ¿verdad? Diferentes programas de apoyo a inventario para el aumento y disminución de la demanda, ¿verdad? Que puede ser que tengan inventario de seguridad, que puede ser que tengan inventario, por ejemplo, de suppliers de China, pero puede tener un inventario en una bodega de acá. eh, Puede ser que el suplidor tal vez no tenga inventario construido, pero maneja una fuente de materia prima muy rápida, etcétera, etcétera. Entonces, si tiene programas de abastecimiento es uno, si no tiene programas de abastecimiento es cero. Entonces, yo empiezo a hacer así. Suplidor, usted tiene un BSP, un plan de continuidad de negocio. Plan de continuidad de negocio es un documento que dice, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en el Coyol, yo trabajo aquí en el Coyol. Aquí trabajaba en el Coyol, en Boston Scientific, cuando pasó el terremoto de Sinchón, por ejemplo. Ese día
fue traumante porque tras de eso era la red GSM, ¿verdad? La que era antes de la 3G, se vino el temblor y yo venía, o sea, del susto venía a almorzar porque fue como a la una o dos de la tarde, no me acuerdo. Resulta que este, las personas que estaban dentro del cuarto limpio se les apagó la luz y las luces de emergencia no encendieron. Entonces, se fue la luz en el edificio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si han visto un cuarto limpio de una empresa, bueno, un cuarto limpio, un cuarto de producción de una empresa, son enormes y se apagan las luces y quedan oscuras porque están 100% cerrados. O sea, no hay por donde les entre luz, no van a la calle o algo así, ¿verdad? Entonces se apaga la luz, eh, no ven nada, hay mesas, hay equipos de trabajo, máquinas atravesadas, la gente no sabe ni cómo salir. En aquel momento, eso fue en el 2008. En aquel momento los teléfonos no venían los celulares no venían con focos, o sea, si no había focos y las luces de emergencia no se encendieron. Entonces, y la gente se empezó a volver loca y las señoras, y tras de eso el menú fue fuerte. Había señoras que estaban grandecitas, ya. Bueno, en aquel entonces yo las veía grandecitas, ahora probablemente son de mi edad. Ahora estaban como de 40 años. Y en aquel momento yo tenía 20 23 24 años y yo las veía grandes. Ahora no son señoras grandes, son señoras jóvenes de mi edad, señoras jóvenes de 40. Resulta que bien, empezaban a llorar y a pegar gritos, estaban a oscuras, no podían moverse. Imagínense ustedes ahí y eso meneándose como loco. Y cualquiera dice, y sí, hasta aquí como dicen, hasta aquí me la prestaron, ¿verdad? Eh, no había un programa contra eso, ¿verdad? La empresa no te desarrollaba un programa de continuidad de negocio, ¿verdad? Sí, en ese caso era una fábrica que estaba recién construida, entonces toda la producción no se había pasado para acá, entonces todo bien, porque se hacía la producción del otro lado. Estaba en Heredia todavía, en Zona Franca, Flower Park. Y eso era en el Coyol, a la par de Urban Esquivel, donde está Pro Park, que es a la par de Los Pinos. Pero entonces no hay o sea, no existía eso, ¿verdad? Todo falló, y todo mal. Nos sacaron, nos tuvieron como 2 horas, las líneas celulares no servían, entonces no podíamos llamar a nadie, no podía ver si en aquel momento estaba recién casado y con una hija recién nacida, y no podía saber si mi hija estaba bien o mi esposa, no sé, no sabíamos. O sea, todo mal y la empresa allí no sabía qué hacer, la brigada no sabía qué hacer, ¿verdad? Fue una cuestión, fue, fue una cuestión tremenda. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el Coyol, donde trabajo ahora, yo digo, por ejemplo, si el volcán Arenal, sí, no, el Poás es el que está más cerca, de hecho está aquí atrás, está como a media hora en carro. Y si el volcán Poás hace erupción, y aquí el nivel de ceniza o cantidad de piedras que pueden caer aquí es muy factible. Todas las empresas tienen que estar preparadas para ver qué pasa eso, qué pasaría si, bueno, yo les conté qué pasaría si si no llueve tanto esta temporada y empiezan a haber racionamientos de electricidad, ¿verdad? ¿Cómo hacer para los que, por ejemplo, los que trabajan en casa? Tendrían que traérselos todos de vuelta y traernos todos de vuelta significa que no tenemos, o sea, ni tan siquiera hay espacio para sentarlos a todos. Hemos crecido mucho, pero como nunca estamos al mismo tiempo, entonces, o sea, imagínense lo complejo que puede ser. Entonces, para todo eso hay un plan. Para eso, todo eso tiene que haber un plan porque el negocio tiene que seguir. ¿Verdad? No se vale decir un terremoto y todavía una semana después y no he podido arrancar, ¿verdad? No se vale porque lo que hacemos nosotros sí salva vidas.
Y hay empresas, sí, son como un hospital, los hospitales tienen estos planes y no se puede decir, y vino un terremoto y no podemos atender, ¿verdad? No podemos operar a alguien de emergencia, no podemos atender a la gente que está enferma. Y ahí tiene que seguir el negocio igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, si la empresa presenta, a mí me envían los documentos, yo los empiezo a leer, pero por lo menos con que me lo presenten, y ya sé que lo tienen, yo les pongo un 2. Si lo tienen en desarrollo y me presentan un draft, yo les pongo un 1. Y si no lo tienen del todo, les pongo 0. Entonces, en este caso, voy a decir que sí lo tiene. Ahí ya lleva 2. En salud financiera, si me proveen la información comprobable, les pongo 2. Si no me proveen la información comprobable, les pongo 0. La información comprobable es que me digan, por lo menos que me presenten un estado de cuenta, un estado de, se llama, el estado financiero se llama un balance general o un estado de, estado financiero, se me olvidó el nombre. Eso es una información que simplemente dice ventas netas, las ganancias después de impuestos, etcétera, etcétera. Y yo veo millones de dólares y digo, sí sirve. O, por ejemplo, si es una compañía local y veo millones de colones o tantos, así. Si tienen ganancias, todo bien, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque yo no quiero confiarle mi nuevo negocio a un suplidor que no tenga plata. ¿Por qué razón? Pues, en la salud financiera, por ejemplo, a los suplidores actuales se les puede medir de cierta forma. Por ejemplo, un suplidor que los términos de pago, yo tengo un suplidor que los términos de pago ya por la tercera vez que se lo cambio. Yo se los empezaron a 30 días, les pagamos a 30 días. Entonces llegaba la factura y 30 días después pagamos. Resulta que como movimos la operación de Utah a Costa Rica, de Estados Unidos a Costa Rica, le dijimos, no, denos 60 días porque desde que llega desde Utah acá son 4 semanas más. Y luego le dijimos, no, empieza a enviarnos desde su planta en China, desde su planta en Singapur, directamente a Costa Rica. Entonces ya mm, el tránsito dura 90 días. Entonces nos lo subió a 90 días. Aún así, siempre nos llega como al día 100. Siempre, a pesar de que ya nos da 3 meses de términos de pago, aún así nunca le quedamos bien. Él ya entiende el porqué y no molesta. Pero esa fue uno de los superiores que me enseñó que facturaba, no sé si eran 20 billones al año. O sea, un chingal de plata. Entonces probablemente nosotros, bueno, si le pagamos como 300.000, 400.000 por tiro de facturas, probablemente no es mucho dinero para ellos, ¿no? Ellos saben que le vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, pero ese suplidor inclusive me proveyó la información, entonces le doy un 2. O sé que tiene plata porque ya he venido trabajando con ellos y sé que los términos de pago de ellos son amplios, sé que si se atrasan facturas no me paran envíos. Por ejemplo, hay muchos suplidores que la primera factura me para un envío, ¿verdad? La primera factura que no se le pague a tiempo. Mock tiene algo muy bueno que se paga muy a tiempo, pero hay muchas empresas que tienen muchos problemas con cuentas por pagar y no pagan a tiempo. Entonces paran envíos. Así. Y luego los programas de abastecimiento, por ejemplo, ese mismo suplidor me dijo, sí, yo envío desde Singapur, pero tengo una planta en California. ¿Querés que te tenga inventario ahí? Eso es una opción, ¿verdad? Eh, con solo eso yo digo, bueno, ya sí, marcado, ¿verdad? O el suplidor me dice, no, mira, yo tengo tanto inventario, materia prima para vos. Yo necesito un mes para hacerte todo, entonces te bajo el tiempo de entrega tanto. Entonces ya con solo eso. Por ejemplo, ese suplidor yo le daría un 5, ¿verdad? En este caso le daría un 5. Pero si no, por ejemplo, si me presenta un business plan que lo tiene en construcción, le pongo un 1. No me provee la información financiera, sigue siendo 1. Y no tiene programas de abastecimiento, queda en 1. De los 5 posibles, solo ganó uno.
Entonces a un suplidor, por ejemplo, el suplidor A le pongo 5 y el otro solo logró un punto, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Vamos con el otro término, colaboración. Si tienen alguna duda, me van parando, ¿verdad? Me van diciendo de una vez. A veces no sé si es que los pierdo mucho o es que explico demasiado bien. Siempre Profe, me... Ajá. perdón, en caso de que, digamos, que un proveedor llega a molestarse por uno pedir los estados financieros, eso puede llegar a comprometer la relación. No, pues, no lo puedes obligar, digamos, sí, se lo pides. Se lo pides, digamos, y no lo puedes obligar, así como, no, me lo tienes que dar porque, no, y se lo pides y le puedes explicar por qué, le puedes decir, mira, o nada más, ocupo saber, ocupo comprobar que yo voy a poner máquinas en usted, órdenes de compra comprometidas con usted, voy a comprar, usted va a comprar materia prima comprometida para mí y yo no la necesito, no quiero que en unos meses usted me diga que no puede porque va a quebrar, porque tiene que vender la empresa, porque te tengo que pagar por adelantado, y le explicas el por qué, de por qué necesitas saber la información financiera. Punto. Si él no te la quiere dar, pues sí. Hay formas de saberlo también, ¿verdad? Pero no es que vas a quebrar la relación, pues no le vas a decir, mira, si no me las das, no te puedo usar. No, no, está bien, es más que todo porque usted sabe que hay diferentes tipos de personas y digamos, en el caso de que el proveedor dice que no, eso le genera algún tipo de desconfianza. No, no me genera algún tipo de desconfianza, pero me tienen que decir por qué no. Puede ser que, y dependiendo, si es un suplidor nuevo, pero nuevo me refiero a que tiene pocos años en el mercado y me dice que no me genera desconfianza, pero le va a bajar puntos en mi calificación, ¿verdad? Entonces, cuando le baje puntos en mi calificación, probablemente al final, tal vez no sea la selección, no sea el seleccionado. Y, y eso también lo que me dice es, bueno, y tengo que tener cuidados tengo que tener más cuidado en otro punto, ¿verdad? Porque y es decir, el suplidor, lo que yo ocupo es ver eh, si ustedes financieramente van a poder aguantar, digamos, que yo les pague a 30 días, mantener inventarios míos, etcétera, etcétera. Y decirle todo, que le pague a sus suplidores a tiempo, que cuando yo te ponga una orden de compra o una orden de compra no llegue a tiempo, tengamos una disputa por una factura, no me ponga la cuenta en un hold por una factura. Y todo eso se le puede decir. Entonces, nada más ocupo saber qué tan fuerte está. Eso es una compañía fuerte, eso es una compañía que tiene dinero o no tiene dinero, ¿no? Y no es que genere desconfianza, es que simplemente no podemos comprobar la confianza. Entonces, como no podemos comprobar la confianza o flexibilidad, le bajamos puntos en esa parte. En la matriz. Eso sería. Gracias. Ok. Colaboración. Término de colaboración. Trabajar con otra persona o grupo para lograr o hacer algo. Coordinar los esfuerzos de los empleados de la empresa para proporcionar bienes y servicios. O sea, qué tan buenos o colaboradores pueden ser con nosotros. Aquí podemos ver que, digamos, si son nuevos, podemos ver qué tan rápido cotizan, ¿verdad? Entonces ahí podemos entender qué tan rápido y qué tan bien cotizan. En el proceso de cotización se pueden ver varias cosas. Hay suplidores que te hacen 353.000 preguntas para cotizar lo correcto y para cotizarte lo mejor. Otros suplidores que no te preguntan nada y te envían y luego tenés que devolverte con 353.000 preguntas para aclarar la cotización que te enviaron, ¿verdad? Entonces ahí puedes llegar y decir, no, mira, y no es tan... Este duró de un mes sin cotizar, este otro duró 15 días. Pues este de un mes me hizo muchas preguntas que eran válidas, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí puedes poner el término de colaboración, quién te colabora más o quién te colabora menos, ¿verdad? Ese sí es más subjetivo. Si ya tenemos una relación, que también trabajan con nosotros,
Para nuevos proveedores, evaluar según el proceso de cotización, la retroalimentación de supply chain, de calidad y las operaciones del proveedor, proveedores actuales. O investigación y desarrollo para nuevos proveedores, ¿verdad? Eh, Esto es básicamente, bueno, conmigo la parte comercial estuvo bien, cotizó bien. Con ustedes, eh, ¿cómo se llama? R&D o investigación y desarrollo, ¿cómo les fue? Bueno, ellos colaboraron bastante. O sea, vamos a ver, todas las preguntas que les hice me las respondieron a tiempo y todo, ¿verdad? Con, absorbes esa retroalimentación y puedes evaluarlos, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Que este primero no colaboró, colaboró, pero no mejor que el segundo. Entonces podríamos ponerlo así. Este colaboró demasiado bien, este colaboró, pero no tan bien. Pero no podemos decirle que, o este no colaboró del todo, ¿verdad? Entonces podemos bajarlo a uno, si quisieran. No, porque no, hombre, cotizar con este fue una pesadilla. Si ya cotizar con este fue una pesadilla, imagínense trabajar con él, ¿verdad? Entonces ahí no, mejor lo bajamos y le damos una puntuación muy mala. Porque al final esta puntuación decide o te tira un número de la mejor fuente, no quiere decir que sea la seleccionada, sino que es la mejor objetivamente hablando. Entonces en este yo puedo decir, no, este estuvo bien y este también estuvo bien, pero menos que el otro. Calidad. Cumplimiento de los requisitos o idoneidad para el uso. Para nuevos proveedores, verificar las certificaciones de calidad, por ejemplo, ISOs. Preguntar a SQE significa Supplier Quality Engineer o ingeniero, ingeniero de calidad de suplidores. ¿Cuáles son los requisitos obligatorios al principio? Por ejemplo, yo les digo, ¿qué ocupan? Ah, no, a mí me dicen, mira, con que tenga cualquier ISO, ya es suficiente para nosotros. Ahora, eso es lo básico. Entonces, con que tengan un ISO, es suficiente. Pero, para medirlos, para medirlos, si tienen un ISO, dicen 9001 que es el básico, que dice que tienen un sistema de calidad, pero el suplidor A tiene ISO 9001 nada más. Él ya está cumpliendo. Pero el suplidor B tiene ISO 9001 y tiene ISO 13485, que es la ISO para dispositivos médicos. Como yo trabajo en una empresa de dispositivos médicos, para mí esa vale mucho. Entonces el suplidor B tiene más peso que el suplidor A. Si yo trabajara para una empresa de software y estuviera midiendo esto, por ejemplo, si tiene un ISO para mantener la propiedad intelectual del software y todo eso, para mí eso valdría más que si solo tuviera un ISO 9001 o 14001, ¿verdad? Entonces, digamos que su Cliora tiene solo un ISO 9001, pero el otro tiene también 9001 y 13485, que es más pesado, entonces lo pongo por encima. No los puedo poner iguales. Ambos cumplen, pero no los puedo poner iguales porque uno tiene más peso, porque ya tiene una ISO que dice, esta está más apto para trabajar con empresas médicas, que es en la que yo trabajo ahorita, ¿verdad? El ejemplo está hecho para mí, ¿verdad? Si ustedes trabajan en una empresa metalmecánica, en una empresa diferente, tal vez hay alguna certificación que necesiten más que otra. Entonces esa certificación pesa más de un lado o del otro, ¿verdad? El que la tenga, Profe, una ajá. pregunta. Digamos, en ese caso, en este rubro puede entrar como que hagamos como una compra o solo una unidad, o no sé, ejemplo, como con dispositivos médicos, que uno ocupe de ya ver como en físico la parte o el producto, o esto simplemente se basa como rubros de certificaciones. No, tipo, no. O sea, la certificación es lo más fácil.
Ujú. pero realmente en calidad dice el cumplimiento de los requisitos o idoneidad para el uso. Entonces, si si usted pide una muestra de cada parte y hay uno que quedó mejor que el otro, eso también va ahí. De hecho, Ok. eso puede ir aquí en calidad y puede ir aquí en capacidad técnica, etcétera. Esa es tu pregunta, perdón. O estás Sí, sí, o ajá, agarré por sí, otro sí, lado. eso mismo. Ujú. Si se pueda como incluir cosas así Sí, sí, o sí, claro, simplemente las certificaciones. Ok. sí, claro. Pero si no lo tienes al inicio, si no lo tienes al inicio, por lo menos evaluemos que ellos puedan cumplir, porque los ISOs, por ejemplo, dice que en el sistema de calidad ellos van a seguir ciertos lineamientos. Para hacer ISO tienen que estar certificados y tienen que seguir ciertos procedimientos que dice que van a seguir normas de calidad estándar en lo que es réplica de procedimientos estándares. Es decir, el proceso productivo va a ser siempre igual y se va a documentar el proceso productivo, que sea igual, que sea, ¿cómo se llama? Que sea estable. Entonces, con solo los ISOs puedes decir, bueno, quiere decir que mi proceso productivo para hacer mis partes van a ser siempre estables, porque ellos van a seguir sus ISOs, tienen que seguir sus ISOs. Si quieren estar certificados, porque ellos también los auditan cada cierto tiempo, ¿verdad? Por esos ISOs. Entonces, con el ISO ya podrías tener una idea, pero también podrías pedir, bueno, deme una parte de cada uno y evaluar quién cumplió mejor, ¿verdad? Medirlo, sobre todas las mediciones y ver quién cumplió más con el dibujo o el diseño como tal. Eso también se vale, por supuesto, ¿verdad? Si eso estaría si se pudiera hacer, sería lo más óptimo, pero si no, con solo los ISOs, pues eso haríamos. Y y de nuevo, eso está tropicalizado a mi parte. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, para hacer yo una parte, para que a mí me hagan una parte de diseño, poder comparar esos dos suplidores, por ejemplo, tengo que invertir en moldes de $100,000. Entonces, antes de poder responder, o sea, no puedo esperarme primero llegar y hacer la evaluación de los moldes de $1,000 con cada uno para luego responder esa pregunta. Entonces, tengo que hacer con lo que tengo en la mano. Si hubiera la opción de que el suplidor no ocupara hacer inversión en moldes y pudiera hacer una muestra, sería mucho mejor. Por ejemplo, si fuera una caja o si fuera una etiqueta o algo así que no necesita un troquel especial ni nada, sería mucho más factible poder llegar y hacer en la parte de calidad, decir, esto es mucho mejor porque le llegó más a las especificaciones. Pero sí, en mi caso, como te digo, yo no lo hago así porque para llegar a que cada uno me haga una muestra, sí, van a tener que hacer un molde. Y el molde, por más barato que sea, me va a costar $5,000, $10,000 hacer una muestra. Entonces, me guío con los ISOs. Entonces, de nuevo, Ah, sí, claro. Ujú. volviendo a los ejemplos de los ISOs, eh, tengo, digamos que uno solo tiene 9001 y el otro tiene la 13485 que es más afín a mi negocio. Entonces, los dos cumplen, pero uno está más por encimita del otro. Entonces le digo, no, este tiene 5 y este le bajo uno. Ya si no tuviera un ISO, probablemente no lo pudiera ni usar. Vamos a la parte de logística. Dice, la logística de entrada y disponibilidad de material. ¿Dónde se ubicará el inventario frente al sitio de fabricación que requiere el producto? Entonces, eso es básicamente de dónde viene. Si viene de China, si viene de Europa, si viene de aquí mismo en Costa Rica, si viene de América, Estados Unidos, o de cualquier otra parte de América, ¿verdad? Dependiendo, aquí lo vamos a evaluar. Entonces, si el punto de envío se encuentra en, ¿qué vamos a decir? Más cercano, 5. Medio, cuando es más cercano es a distancia, restricciones logísticas sin control. Entonces, por ejemplo, ahorita, ahorita es mucho más fácil para mí traer cosas de Europa que de Asia. Y tengo duran parecido, pero tengo menos restricciones logísticas. Bueno, a la planta en Estados Unidos, a la planta de Costa Rica es indiferente.
porque Costa Rica no tiene ningún bloqueo comercial ni nada. Entonces, si yo estoy hablando de la planta de Costa Rica, para mí voy a decir, bueno, entre la distancia, ¿verdad? Si es 5, si eh, debería leer esto en inglés, no sé. Ok, 5, si la distancia es 4, es más difícil, distancia de restricciones, ajá, 3, ok. El más cercano es un 5, ya vi, es así. Ok. El más cercano se le pone un 5. El que está en el medio, pues eso es cuando se evalúa más de dos suplidores, ¿verdad? El que está en el medio, pues se le pone un 4. Y el más difícil se le pone un 3. Ejemplo, si la planta de producción de modo que está en Estados Unidos, el proveedor A está en Europa y el proveedor B está en Brasil, el proveedor A tiene una mejor tarifa, el que está en Europa, y se le pone 5 porque la distancia es mayor, pero las restricciones logísticas son mucho menores. De cuántas fuentes disponibles para las materias primas necesarias, si tiene más de una, tiene mejor ponderación que la competencia con una sola fuente. Entonces aquí estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Sí, traerlo de Europa a Estados Unidos es más fácil que traerlo de Brasil a Estados Unidos, porque aunque la distancia es mayor, las restricciones logísticas son mucho menores. Hay más formas de traerlo a Europa que moverlo desde Brasil. Entonces, al más cercano, habíamos dicho que este era como más cercano, ¿verdad? Entonces, este le vamos a poner un 5 y a este le vamos a poner un 4. No, de hecho era un 3, ¿verdad? El más difícil decir. Al más difícil un 3. Eso que estoy comparando solo dos. Yo he utilizado este para comparar hasta 5 suplidores. Entonces, imagínense la cantidad de información que tengo que tener aquí. El plazo de entrega o lead time, ¿verdad? Es el tiempo transcurrido entre el reconocimiento de la necesidad de un pedido, o sea, desde que yo envío una orden de compra hasta que yo recibo la mercadería. El tiempo de entrega se medirá dependiendo de las necesidades de cotización. Por ejemplo, si estamos cotizando una herramienta, el tiempo de entrega será la construcción y validación de la herramienta. Y si estamos cotizando una pieza, el tiempo de entrega será el tiempo del proveedor para construir y entregar el material físico de la pieza. Verifique el tiempo de entrega Verifique el tiempo de entrega del equipo de herramienta y el tiempo de entrega de la pieza. Primera construcción en conjunto. Si fuera ambos. Entonces, básicamente, aquí en plazo de entrega, vamos a ponerle, esto es aquí plazo de entrega en semanas. Si este me dice que son 26 semanas y este me dice que son 34, entonces, ¿por qué no me está dando 26? Este es el más rápido, a este le pongo 5. De hecho, este se corrió. Y no me está dando el porcentaje de diferencia. ¿Qué es esto? No, es 24% de diferencia. Entonces, ah, entonces, a este, si al más rápido le pongo 5 plazo de entrega, a este más rápido. Y si la diferencia es mayor a 20 a este le pongo 3 porque va en el rango de 21 a 40. Entonces a este le pongo 3. ¿Ok? Está fácil, ¿verdad? Sí se entendió. Esto es igual que el precio. Y el último, variación y cambio de precio. Dice, si la empresa entiende, perdón, si la empresa tiende a aumentar los precios comúnmente, esto para proveedores existentes, si es un proveedor nuevo, pregunte por cuánto tiempo se mantendrá el precio. Compare entre cotizaciones cuál ofrece el contrato de precios sin cambio más largo dentro de los postores y califique como 5 para el mejor y 4 3 2 1 para los siguientes. Ejemplo, aumentos de precio, condiciones comerciales como precio
como precio de pago. ¿Quién sabe cómo estará esto? Tengo que traducirlo bien. Pero básicamente esto que dice es, en la variación de precios, si yo tengo mis suplidores existentes, puedo ir viendo en el historial qué tan rápido, qué tanto varían el precio año a año, mes a mes, ¿verdad? Hay unos que en el año te meten dos aumentos de precio, entonces esos, cuando quieren hacer nuevos negocios, yo los castigo un poco por eso, ¿verdad? O en la cotización te puede decir, el precio se va a mantener por precios revisables anualmente, etcétera, etcétera. Entonces, al mejor le pongo un 5 y al peor lo voy a poner un, bueno, al peor, al que sigue le pongo un 4, ¿verdad? O dependiendo, si tengo más, 3 2 1 si tengo más fuentes, ¿verdad? Eso es básicamente en el aumento de precio, en los cambios de precio. En las cotizaciones muchas dicen por cuánto tiempo se va a mantener el precio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente aquí ya me dio, este es el de acá. Entonces, en este segundo grupo de rubros, este me está dando un 3.2. Vamos a ver si esto se mete bien. Ajá. Se me está dando un 3.2, eso es un 3. En general, este me está dando un 4.45 y este es un 3.85. Entonces, objetivamente, con números, yo puedo decir que este suplidor tiene una mejor calificación para ser escogido o seleccionado que este otro, poniendo datos y basándome en estas definiciones y basándome en cómo medir cada uno. ¿Va? Yo traté de llevar de lo más subjetivo, lo más subjetivo posible esta herramienta, para que cuando alguien me diga por qué usted escogió un suplidor, yo pueda decirle, bueno, mira, aquí está todos los criterios de selección. Y así te puede dar, aquí te puede llevar el suplidor B, C, E, F, G, tanto como quieras, tantos suplidores como quieras a la vez. Y esta sería la matriz que ustedes pueden utilizar para sus proyectos, sus negocios. ¿Alguna pregunta? No, todo súper claro, súper bueno eso. Ok. Esto se los voy a subir a la plataforma tal como está para que ustedes se acuerden más o menos del ejercicio. Se los voy a subir a la plataforma. La otra semana vemos la evaluación de suplidores. Ya eso es una vez escogidos y una vez eh, trabajando con nosotros, vamos a ver cómo los evaluamos y al final hacemos un ejercicio de selección y evaluación. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta, pues les deseo una muy feliz noche y una muy feliz semana. Resto de la semana. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas Gracias, noches. igual, Feliz buenas Claro, noche. noches. claro, ¿te puedes quedar un segundo? Nada más para hacerte una pregunta. Sí, Espérame. Tú, perdón, es que no te he preguntado, ¿tú en qué trabajas? trabajo como evaluando proveedores. Ajá. Eh, sí, ¿Y lo que hago es como supervisar las métricas de unos programas avanzados de compra que tiene la empresa donde trabajo. en dónde? Perdón. En Applied Materials. Prime Materials. Ujú. Sí, es Y tienes bastante nueva la experiencia, empresa. tienes experiencia en compras, ¿no? Sí, sí, anteriormente había estado en compras y de hecho ahí apliqué para un puesto de buyer, pero al final me ofrecieron, bueno, el puesto se llama como Non-Technical Project Program Management. Entonces hay que supervisar como los suplidores, que estén como chipeando a tiempo y ciertas métricas que tiene el programa. ¿Y tienes experiencia en materia prima? No, vieras que es como la primera vez que trabajo en como esa parte de manufactura, porque sí, ¿verdad? Hay que estar como viendo que como la demanda, como el Ujú. MOQ, el MRP, todas esas como Ajá. definiciones son realmente nuevas Ah, ahorita que entré acá, porque si no había estado en materia prima ni en manufactura.
Ok, ok. No, es que tengo una, acabo de hecho lo posteamos hoy en LinkedIn, una plaza de, ocupa un senior buyer, entonces ocupa alguien con, pero el senior sí Ujú. sí me piden que tenga mucha experiencia en manufactura y en Una factura. compras. Sí, sí, no, hasta ahorita es que estoy como adquiriendo experiencia en todo eso, porque sí, antes era, pues eran compras, pero sí, no, no ya hablando de manufactura. Por- bueno, o sea, pero nunca has comprado materia prima para Y cualquier no, tipo de... no, o sea, pues he trabajado como empresas de tecnología y tal vez como cosas, pues sí, para como equipos, como servidores o cosas así, pero Ujú. sí, no ya en masa, tal vez para fabricación de máquinas Ok, o ok. dispositivos o así, ajá. Y ahorita sí lo que hago es como, pues Ujú, ahorita sí se compra así como materia prima, ¿verdad? Para construir, que son las máquinas que se usan para construir los chips, todo ujú, lo que van las computadoras y todo eso. Entonces, pues ujú. iba más como más enfocado, pero sí, así como experiencia en ese aspecto de Bayer, no. Ok. No, está bien. Eso sí, la plaza es para un Ese, senior. La plaza es para un senior y entonces me piden que tenga como de 5 o 8 años de experiencia comprando materia prima. ah, Entonces, sí, no. como no, o sea, te veo muy chispa y te he escuchado muy chispa y respondes bien, me hubiera gustado tenerte que participaras, pero de fijo en el primer filtro de recursos humanos te podrías quedar porque Ah, ahí la persona sí, va a ver que sí no que te... no está, ajá. Entonces, pero no, bueno, y no Bueno, es... en el futuro. Sí, En aquí el estoy futuro, agarrando experiencia. no, no, y otras plazas que logré abrir también. Ahí pues, Sí, sí, la verdad es que sí, me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Todo eso. Y también conocer, porque sí, digamos, tal vez no había estado ya viendo demanda y viendo como cuánto hay cortos y ya todas esas, esas definiciones no las había visto antes. Entonces sí me llama mucho la atención y pues seguir aprendiendo. Entonces en eso estoy. no, no, muy bien, muy bien, excelente. Te agradezco mucho. A Hasta usted. luego. Bueno, hasta Chao. luego. Chao. Mm.